Saludos amigos y amigas de toda la República Dominicana y más allá. Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de su programa Voz de la Patria, que es un órgano del Partido Patria para Todos y Todas, PPT. Y el PPT es un partido democrático y revolucionario que lucha por el bienestar y la felicidad de nuestro pueblo y por la felicidad de toda la humanidad. Hoy es miércoles, día 5 del mes de noviembre del año 2025. Y como todos los miércoles tenemos el placer, la alegría de contar con la comparecencia del presidente de nuestro partido, compañero Héctor Sánchez. Bienvenido, querido presidente. Bienvenido, Juan, bienvenidos a todos y todas y un saludo fraternal. Como siempre pensamos hacer un programa que sea de orientación y de mucho provecho político para todo el país y para los compañeros y compañeras del exterior. Nosotros en este programa siempre nos hemos caracterizado por tratar temas de actualidad. Las noticias de actualidad son las que más le interesan al público que nos ve para mantenerse al tanto del día a día. Y hace 2 días, el lunes recién pasado, la Cancillería de la República Dominicana anunció que fue suspendida la 10ª Cumbre de las Américas, que había sido convocado por la República Dominicana, los Estados Unidos y otros países para celebrarse durante los días 4 y 5 de diciembre de este año en Punta Cana. ¿Qué pasó? ¿Por qué esa posposición? ¿Por qué esa suspensión? ¿Por qué ese fracaso? Hablemos de eso un poco. Bueno, Juan, nosotros desde aquí habíamos dicho que esa cumbre, que incluso el propio gobierno dijo que iba a ser inclusiva y por tanto debía integrar a todos los países de América Latina, de las Américas y del Caribe, excluyó a 3 países y que eso era un error terrible porque aunque Estados Unidos es el que inició esa cumbre, si se le asigna a un país determinado, se supone que el gobierno de ese país tiene la autodeterminación en coordinación con la OEA, que es la que rige para América todas las relaciones, a quienes invite y tiene que tener autodeterminación. Sin embargo, por presión de Estados Unidos, el gobierno y la Cancillería excluyeron de esa invitación de manera errónea a Cuba, Nicaragua y Venezuela. Y nosotros dijimos que eso era un error porque eso contravenía el carácter de esa cumbre, su inclusividad y además la autodeterminación de nuestro país frente a Estados Unidos. ¿Cuáles las razones para la posposición? Entonces, la razón fundamental fue que aducen que hubo suficiente presión a nivel internacional, incluso actitud de gobierno. Ya México había dicho que no iba a asistir, también Colombia, Petro no iba a asistir, y la posibilidad de que Brasil se sumara a eso. En fin, el gobierno consideró que no habían condiciones realmente de unidad y de discusión franca y sincera en estos momentos por los conflictos geopolíticos que se están dando entre Estados Unidos y su política restrictiva, comercial y arancelarias, y la política incluso de asedio, ¿verdad?, al Caribe y parte de Sudamérica, Venezuela, por parte del gobierno con sus tropas militares. Todo eso creó una situación difícil de enrarecimiento en las relaciones entre los pueblos latinoamericanos. Presidente, pero ¿por qué? Y esa es la razón básica de que lleva el gobierno. Pero ¿por qué entonces quienes suspenden la celebración de esa cumbre incluyen como una de las causas el paso del huracán Melissa? ¿Por qué? No, el caso de Melissa no tiene ninguna razón de ser, una forma de justificarlo, porque Melissa, a quien más golpeó fue a Jamaica, y Jamaica es una isla pequeña. Y la cumbre allá es aquí, en el este, claro, es aquí, en Punta Cana. Es aquí en el país, o sea, no hay ningún problema. Es que habría que buscar excusa
Lo bueno de esto es que haciendo uso de la autodeterminación, que es lo correcto por parte de la Cancillería y del gobierno dominicano, automáticamente Estados Unidos, a través de su canciller, Marco Rubio, dijeron que ellos se acogen a esa decisión, porque ellos mismos se dieron cuenta que habían cometido un error con presionar al gobierno, llevarlo a esa posición. Presidente, usted... O sea que yo creo que triunfó la sensatez, sí, la racionalidad, la autodeterminación de los pueblos, en fin, la política correcta que debe mantener las relaciones internacionales entre naciones, de respeto mutuo, ¿verdad?, de cooperación y ayuda recíproca. Eso es lo correcto, y ojalá prime eso para el 26 o para cuando la convoquen, para que Estados Unidos desista de esa actitud, de seguir pensando que son dueños de América, que América es el patio trasero de ellos y que ellos pueden imponer lo que ellos quieran. No, el tiempo cambió, estamos en otra época. Usted me va a excusar, compañero presidente, pero yo siento que usted a veces es medio ingenuo. Usted a veces es medio ingenuo. ¿Usted cree que realmente la suspensión de esa cumbre fue una acción donde la Cancillería y el gobierno pusieron en evidencia su autodeterminación y su independencia? No, esos son títeres, esos son peones. En la embajada se toma la decisión de suspender ese evento y ellos repiten eso. Esos son peones y lacayos del imperialismo. Sí, pero lo importante es, Juan, independientemente así como tomaron aquella actitud de sacar de la invitación a esas tres naciones, y ahora por una decisión de Estados Unidos, ahora Estados Unidos decide suspenderla vía la embajada y le sugiere al gobierno que la suspenda porque se dieron cuenta que las condiciones no estaban dadas, el gobierno actúa. Pero lo importante es... O sea, que usted cree que fue el gobierno dominicano que sacó a esos tres países. No, es una decisión de Estados Unidos. Claro, por eso está claro, es lo que hemos dicho aquí, siempre hemos dicho eso. Claro. Fue una decisión de Estados Unidos, y respetando la autodeterminación de la nación que organiza la cumbre. Ahora se le cae la cumbre y ellos le dicen al gobierno, le sugieren que lo suspende y el gobierno lo suspende. Claro está que en América Latina lo que estamos diciendo aquí es que si los gobiernos latinoamericanos no actúan conforme a como el mundo de hoy lo demanda, que es ser dueño de sus propias determinaciones, ser dueño de su responsabilidad frente al pueblo, de defender la libertad, la democracia, la independencia de los países, la autodeterminación en las relaciones, se comete un grave error. Ahora parece, y se demostró ahora con este acontecimiento. Compañero presidente, parece, ha sido la experiencia. Parece, y esa es una evidencia, esa suspensión, fruto principalmente de la respuesta que dieron una serie de países de América Latina, que ya los gobiernos de Estados Unidos no pueden hacer lo que les da la gana. No, América Latina es otra. Hace tiempo, ni en América Latina ni en el mundo, porque estamos en un mundo multilateral, que es lo que, y un imperio en decadencia. Claro, es lo que tú no entiendes. El mundo de hoy no es el mundo del primer gobierno de él, ni de hace 10, 15 años atrás. Es un mundo nuevo. Hay distintas realidades que tiene que reconocerla. Hay potencias a nivel económico, técnico, político, militar, que existen en el mundo, que se disputan incluso la conducción del planeta con Estados Unidos, en condiciones muy diferentes a como existía antes. En esa dirección, por ejemplo, usted sabe eso mucho más que todos nosotros, porque un economista informado, que el grupo de países del BRICS están produciendo el 35% del Producto Bruto Interno global. Y Estados Unidos, el grupo de los 7, apenas el 24%. Así es. Es decir, que está económicamente por debajo del BRIC. Debajo del BRIC. Y China hoy incluso controla la mayoría del comercio mundial. Y eso es así. Tiene la mayor asignación e inversiones en la mayoría de las naciones del mundo. Tiene relaciones a través de la ruta de la seda. Y la franja con 80 naciones del mundo, relaciones fraternales de comercio, técnica, de cooperación, y eso es una realidad que no se puede, Estados Unidos no lo puede ignorar. Ahora mismo Rusia, con el problema de la guerra de Ucrania y la actitud que adoptó Estados Unidos frente a la OTAN, reforzó todo su poderío militar, que ya incluso lo había descuidado. Sí. Lo que hizo fue que reforzó
su poder. Hoy salió una noticia que ya restableció todo su ejército. Claro, claro. Entonces, toda esa situación, el mismo bloque europeo se está dando cuenta que no puede seguir subyugado a Estados Unidos, y tú verás cómo se van a revelar todas esas naciones por haberle impuesto que el 6% de su producción lo destinen a comprarle armamento a Estados Unidos. Tú verás, porque esos pueblos no resisten eso. Entonces, toda esa situación nueva, Juan, Estados Unidos y el gobierno de Estados Unidos tiene que reconocerlo, y su grupo económico también, porque es una realidad nueva, distinta. Hoy el poder está repartido, y hoy no se puede gobernar creyéndose uno emperador, creyéndose uno que tiene la hegemonía y el poder total del planeta. No es que así. tenía antes. Que tenía antes, ¿no? Eso ha cambiado, eso es una realidad objetiva. Bien, amigos y amigas, recordándole que ustedes están en sintonía con su programa Voz de la Patria, un programa del Partido Patria para Todos y Todas, que hoy es miércoles, día 5 del mes de noviembre, y como todos los miércoles tenemos la presencia de nuestro presidente del Partido Patria para Todos y Todas, el compañero Héctor Sánchez. Ya vimos el primer tema sobre el fracaso, la fallida convocatoria de la 10ª Cumbre de las Américas, que se iba a celebrar el 4 y el 5 de diciembre en Punta Cana. Fue rechazada por muchos países de América Latina. Aquí en este país hubo un gran rechazo, incluso se estaba organizando una cumbre paralela donde iban a venir 12 o 13 países a participar en esa cumbre. Y vamos a un segundo tema de mucha actualidad. ¿Qué es lo que está pasando con el tema de la indexación salarial a la clase obrera en este país? Es un tema candente. Sí, muy candente. Miren, realmente el gobierno, los gobiernos del PLD, porque ahí está incluido el gobierno de Danilo y el gobierno del PRM, que le ha dado continuidad, han violado una ley fundamental, que es el Código Tributario, donde están todos los impuestos que debe pagar las personas físicas y empresarios y personas en particular. Presidente, ¿qué es la indexación? Entonces, la indexación es que en la medida en que van aumentando los precios, la inflación en el país, eso afecta el poder de consumo, de compra de los salarios de los trabajadores. Entonces, tú tienes por todos los medios que tratar de que esos aumentos de precios, tú tienes dos caminos. O tú le aumentas el salario en la misma proporción que suben los precios, o tú bajas los precios. Entonces, el aumento de los salarios al nivel que suben los precios es lo que se llama indexar, es decir, compensar, para que el trabajador no consuma menos con ese salario. Es decir, de manera bien concreta, que la indexación resuelve un problema. Cuando hay una inflación determinada, el salario tiene que llevarse al nivel de la inflación para que ese salario real pueda contribuir a resolver las necesidades. Claro, consuma lo mismo que anteriormente. Está claro. Lo que se llama. ¿Y qué es lo que ha pasado ahora? Entonces, ¿qué pasa? Pero el impuesto sobre la renta, que es sobre el impuesto que se le fija a las ganancias de capital, incluyendo los salarios y la ganancia de los empresarios, que dependiendo del monto tiene un porcentaje 25, 27 y dependiendo del tipo de empresa puede ser 15, de 15 hasta el 27. Ese salario de los trabajadores, el ingreso por el trabajo, por salario, el gobierno estableció un salario mínimo libre de impuestos sobre la renta. En el año 17 estableció que el salario mínimo eran 32.400 pesos, más o menos, cerca, por ahí, no, 34.400 pesos. El salario mínimo libre de indexación. Hasta ahí no pagaba, el que ganaba de ahí para abajo no pagaba impuestos sobre la renta. No pagaba impuestos sobre la renta. Pero el Código Tributario dice que todos los años tú tienes que aumentar la inflación. Si la inflación subió un 10, tú le sumas un 10 a ese salario para llevarlo al próximo tramo, ¿verdad?
que en este caso, si son 34.000, serían 3.400 más. Entonces ya no serían 34.000, sino 37.400 que no pagan impuestos. Los que ganan hasta ahí no pagan impuestos. Y eso se ha hecho. Y eso el gobierno de Danilo, desde el 17, porque recuérdate que Danilo gobernó del 12 al 20. En eso, del 17 al 20, en esos 4 años, Danilo no aplicó la indexación. Pero esto, de agosto en adelante, hasta la fecha tampoco la han aplicado. O sea, del 20 hasta ahora. Ahí, hasta ahora no la han aplicado. ¿Y qué resulta? Que de acuerdo al aumento de los precios del 17 hasta el 25, eso implicaría que si tú vas sumando esos aumentos de precios, esa inflación anual, el salario mínimo que libre de pagar impuestos no sería 34.000, ahora sería 52.300 por ahí. Libre de impuestos. Todo el que gane de 52.000 pesos para abajo no debía pagar un chele de impuestos sobre la renta. Entonces, pero resulta que tú tienes, esos son los trabajadores formales, lo que están en empresas legalizadas. Pero tú estás hablando que tenemos, en el país hay 5.400.000 trabajadores, de los cuales el 46% son formales. Sí, y el 56% informal. Exacto. Entonces, ¿qué significa? Que más de 2.200.000 son formales. Pero de esos 2.200.000, el 75% gana menos de 50.000 pesos. Entonces, ¿qué te dice a ti? Que en el tramo de 34 a 52 deben haber casi 600 o 500 o 600.000 trabajadores que el gobierno le está cobrando impuestos sobre la renta ilegalmente, violando la ley del Código Tributario, porque esto no es un problema si hay o no hay condiciones, es que la ley es... O si quiere o no quiere. No, la ley es para todo. La ley es para... El presidente jura cumplir y hacer cumplir las leyes. La ley no es para el que yo se la quiera aplicar, porque eso no es un Estado democrático, eso es una dictadura. Cuando tú entras en una impunidad legal, en una ilegalidad. Entonces el gobierno está, a través de su ministro de Hacienda, que es el que recauda los cuartos del Estado, dice que no hay condiciones para aplicar la indexación ahora mismo y que dice el encargado. ¿Cómo se explica que haya una ley que no haya condiciones para aplicarla? ¿Qué racionamiento tiene? Claro, implica precisamente que el Estado primero está violando una ley, cometiendo una injusticia, y que el Estado está en la ilegalidad. Si los trabajadores tuvieran verdaderos defensores a través de las centrales, podían someter al gobierno a la legalidad y llevarlo a los tribunales por violación a la ley y además por robarle un dinero que no tiene derecho a quitárselo, a quitarle comida, posibilidades. Quitarle vida. Vida, eso es. Independientemente de cómo el gobierno maneja el presupuesto, el gobierno no puede usar un dinero ajeno para hacer presupuesto, sobre todo con los trabajadores, con los más necesitados del país, para hacer presupuesto y gastar en otra cosa. Ahora, ¿qué pasa, presidente? Este movimiento sindical, fundamentalmente de las cúpulas, está dirigido por un conjunto de dirigentes propatronales, progobiernistas, corrompidos, enemigos de la clase obrera. Sí. Esos elementos ni organizan la clase obrera, ni concientizan la clase obrera, ni la movilizan para la lucha. Son tipos que están arrodillados al patrón, viviendo como príncipes. Sí, incluso lo declararon padre de la patria en un momento determinado, a tres de los principales granujas. Y la mayoría tienen una pensión del Estado, una pensión que por ley no le corresponde. Pero ganan hasta por reuniones que den el consejo. Sí, 75.000 pesos de pensión que no le corresponde, porque eso es, porque el gobierno no aplica la pensión de subsistencia que la Seguridad Social le obliga también. Gabriel de Río, Pepe Abreu, etcétera. La 8701 obliga a que el gobierno tenga que aplicarle a todos los envejecientes que no tienen quien los mantenga, que aquí hay más o menos 800.000 envejecientes en esas condiciones, que están en situación de pobreza extrema, darle el 60% del salario mínimo de pensión de subsistencia a eso. ¿Y por qué el gobierno no le ha dado a esos 800.000 esa pensión que la ley 87.0 o hace que se cumpla esa otra ley? Le dan la pensión a sus canchanchanes. Entonces dan pensiones de privilegio a sectores
que no tienen esa necesidad Claro, y que no claro. están fundamentados en ninguna ley Claro, tampoco, claro, por eso no obedece a claro. ninguna ley. Entonces, el gobierno está obligado a indexar los salarios de los trabajadores. Eso no es un problema de que quiera o no quiera, es cumplir con el código tributario. Presidente, ¿y qué sugerencia ustedes plantean, qué iniciativa para enfrentar esa situación? Bueno, mira, ahí O ustedes no, nosotros. la única manera de enfrentar eso es que los trabajadores fuercen a sus sindicatos a que exijan y demanden eso. Y que los trabajadores pongan una demanda frente al Tribunal Contencioso Administrativo, exigiéndole por violación al Código Tributario por parte del gobierno, y exigirle, porque el Estado es demandable, exigirle al gobierno que cumpla con esa ley. Porque el Estado no está por encima Claro, de la no, además el verdadero soberano del poder es el pueblo, es la mayoría. Y los trabajadores, desde el punto de vista de producción, puede ser sometido. son la el base Estado por violar la ley. Por violar la esa ley. ley concreta. Por violar la ley. Y que haya un grupo de abogados democráticos, que hay muchísimos en el país, que puedan elaborar ese sometimiento, para que el gobierno se vea obligado a someterse a la ley, a cumplir con esa ley, porque es un crimen que estemos quitándole el salario, posibilidad de comida, educación, salud, medicina a tantos trabajadores en violación a una ley. Y dice Peñaguaba que no, que eso afectaría los programas de asistencia social. Hoy, ¿quién dijo que se puede hacer programas de asistencia social y meter en el presupuesto el salario de los trabajadores que le corresponde a los trabajadores, que tú se lo estás quitando? Oye, ¿de dónde te nace eso? Oye, para que tú veas. Ese es un discurso antihumanidad. Totalmente, ¿no? Y injusto, antiobrero. ¿Qué necios salieron esos muchachos de Peña Gómez? Sí, ¿Qué necios no, salieron? ¿Qué politiqueritos? aquel líder que decía, a trabajar para la gente, Sí. primero la gente. La gente son los obreros. Y tú estás hablando de medio millón, más de medio millón de trabajadores afectados en esa condición. Ponlo a 3 por persona, está hablando de 1,5 millones de gente, a 3 por familia, que serían mejorados sustancialmente en su salario si los salarios se indexaran a este año. Ya para el año que viene, por lo menos a partir de enero, porque ya se fue este año. Pero del 17 hasta el 26. Son grandes abusos contra la clase obrera. Sí. Contra la mayoría. En este país hay dos sectores sociales que son muy humillados, muy explotados, muy avasallados. Los pobres del campo y los trabajadores. La clase obrera son sectores que han sido marginados históricamente por todos los gobiernos, por este sistema neocolonial, este sistema que es dominado por una oligarquía rapaz y por el imperialismo norteamericano desde el siglo pasado. Yo espero, porque hoy salió en la prensa que dice Pacheco que él está de acuerdo con la indexación. Es decir, hay opiniones divididas en el gobierno. Pero usted sabía que Pacheco es un charlatán, ¿verdad? Sí, pero dice que está de acuerdo. Porque ese dijo también, el Pacheco ese, que él estaba de acuerdo con las 3 causales. Sí. ¿Y por qué no peleó ¿Por qué eso? no lo luchó? ¿Por qué no lo defendió? El que cree en Pacheco no peleó. Sí, yo me imagino. Pacheco un día estaba, se armó un tiroteo. Hay un tiroteo un día en el Congreso y se metió debajo de una mesa como una rata. Y como a los 2 meses está diciendo, yo mi honor lo defiendo en cualquier terreno. Y yo digo, bueno, lo irá a defender bajo una mesa, privando de guapo. Bien, amigos y amigas, estamos en un diálogo con el presidente del Partido Patria para Todos. Y todos ustedes están en sintonía con su programa Voz de la Patria. Ya estamos en la parte final y vamos a aprovechar estos últimos minutos para hablar sobre algunos temas propios del partido. ¿Cómo marcha la Escuela de Formación Política del partido y su próxima jornada, presidente? Bueno, la escuela de formación nuestra, ¿verdad? Comenzamos con los dirigentes. La Dirección Nacional tiene para este domingo 9 el segundo módulo sobre políticas de partido y análisis coyuntural para este domingo 9 a las 10 de la mañana se va a hacer en CEPAE. Todo el mundo sabe que CEPAE está en el Vila de Mendoza, casi esquina
José Contreras. La parte de atrás de la UAS. De la parte de atrás de la UAS y de UTESA, próxima UTESA. Se han invitado todos los compañeros que les corresponde asistir a ese módulo 2, que lo va a dar el compañero Faustino Collado y Juan Santana. Y esperamos que asistan todos y todas. Es de gran importancia formarse políticamente, prepararse, no solamente para concienciar, organizar, movilizar al pueblo, sino para dirigir el Estado cuando el pueblo con su anuencia nos dé su apoyo y nos permita administrar el Estado de manera racional, eficiente y con justicia y equidad social. De manera que esperamos que esa jornada se desarrolle. Próximo domingo 9 a las 10 en CEPAE. Todos los compañeros del grupo 2 que han sido debidamente ya convocados deben cumplir con ese deber patriótico de asistir al desarrollo del segundo módulo de nuestra Escuela de Formación Política. Realmente nosotros felicitamos esa iniciativa de constituir la escuela, desarrollar esas jornadas educativas, preparar, concientizar, educar, formar a los hombres y mujeres del partido, porque solo la organización que es capaz de formar a sus hombres y mujeres se sitúa en condiciones de gobernar. Así es. Porque un conjunto de gente sin conocimientos fundamentales en ninguna de las áreas no puede gobernar nada. Y supera los errores. No se puede gobernar ni él mismo. Claro, pasa de la política espontánea a la política consciente y racional. Correcto. Y es más efectiva. Presidente, hoy estamos a 5 del mes de noviembre, entre 2 días, estaremos a 7, y un día 7 de noviembre, hace 2 años, se fue de este espacio terrenal un gigante de la Revolución Dominicana y fue secretario general de nuestro partido, el camarada Iván Rodríguez. ¿Qué pensamos impulsar, hacer o sugerir de cara a ese segundo aniversario? Bueno, el compañero Iván siempre debe estar en nuestro corazón, en nuestra memoria, y debe ser una tea, digamos, de inspiración, la luz que nos guíe por su conducta acrisolada, ¿verdad? Intachable, un revolucionario de gran magnitud, que el partido no lo puede olvidar jamás. La familia ha organizado una misa para el viernes 7, el día del aniversario, a las 6 de la tarde, en la iglesia Santo Tomás de Aquino, que está en la Independencia, esquina Máximo Gómez. Y nosotros exhortamos a todos los compañeros del Gran Santo Domingo, y si algunos pueden venir del interior, bienaventurados y bienaventuradas, pero todos los compañeros y compañeras del Gran Santo Domingo debemos asistir a esa misa, hacer un esfuerzo, llenar esa iglesia, que el compañero y su familia se sienta que nosotros, Iván vive, que Iván está vivo entre nosotros y que no lo hemos olvidado ni lo olvidaremos nunca. En la mañana yo me imagino que la familia irá al cementerio, a lo mejor irá, ¿verdad? Llevará algunas flores a donde está enterrado, ahí en el quinto. Iremos en el memorial de la Jacobo Magruta. Pues si la familia asistirá, nosotros debemos por lo menos un grupo asistir junto con ellos y acompañarlos y llevarle algunas flores y acompañar a la familia y al camarada en el sitio que está enterrado, ¿verdad? Para demostrar que seguimos con él, estamos con él, y en fin, es un deber que todos cumplamos con las actividades que se organicen. El ejemplo del camarada Iván Rodríguez es un ejemplo imperecedero, un revolucionario que en su adolescencia prácticamente enfrentó la tiranía trujillista, que en sus primeros años de juventud se organizó en el sindicato de Central Romana, luchando con los trabajadores, que después se levantó en armas en el 63 contra el gobierno de facto, que luchó contra el imperialismo en la guerra de abril de 1965, que durante los 12 años de Balaguer estuvo en el exilio, que fue apresado, que fue torturado durante años, que nunca se doblegó, que incluso determinados funcionarios del PRD, después que cayó Balaguer, lo invitaron a su despacho a ofrecerle: aquí tú tienes
lo que tú quieras. Iván le respondió de esta manera: lo que yo quiero, tú no me lo puedes dar, porque yo lo que quiero es la revolución. Amigos y amigas de todo el país y más allá, muchísimas gracias por su sintonía. Nos veremos próximamente en una nueva edición de su programa Voz de la Patria. Hasta luego.